antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Cicerón. Señora Presidenta y miembros de la Junta Gestora de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santa Veracruz y María Santísima del Valle, Presidente y miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Motril, señor Concejal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Motril, hermanos mayores y miembros de las distintas juntas de gobierno, de Hermandades de Pasión y de Gloria, cofrades en general, medios de comunicación y amigos. Para entender el mundo cofrade actual es necesario conocer su historia. Desde este enclave, que es referente cultural de nuestra ciudad, la Archicofradía del Dulce Nombre, Santa Veracruz y María Santísima del Valle, os vuelve a convocar por tercera vez para realizar una nueva incursión en los mares de nuestra historia, a la búsqueda de una buena pesca de datos, conocimiento y cultura cofrade que nos alimente para la mejor comprensión de nuestro presente, este que vivimos y del que formamos parte activa y ayudamos a construir. En esta ocasión vamos a fijar el objetivo en Bernabé de Galilea, un escultor que fue discípulo de Pedro Rojas, cuya obra más conocida son los Apóstoles de la Capilla Mayor de la Catedral de Granada, auténtico ejemplo y referente de ese recién nacido barroco decorativo que comenzaba a dar sus primeros pasos y que había llegado para quedarse. A pesar de no ser su dedicación exclusiva, recibe el encargo de realizar una imagen para una hermandad, la primera y única imagen que afronta en su vida laboral. Y este encargo proviene de Motril. Además, en sus últimos años de vida, desarrolla las labores de veedor, de inspector y observador de las obras del Arzobispado de Granada, teniendo constancia de haber realizado ciertas inspecciones en nuestra ciudad. La vinculación de este artista con Motril es importante, desde el momento en el que desvelamos que la imagen que se le encarga es un nazareno, y que este nazareno se encarga en 1616. Si recordáis, el pasado año la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza llevaba a cabo una serie de interesantes eventos con motivo de la celebración del cuarto centenario de la llegada de la vocación nazarena a Motril. Si unís el artista que nos ocupa con esta efeméride, veréis cómo se establece una relación directa entre ambos. Por lo cual, el contenido de esta conferencia puede enriquecer alguna que otra laguna a este respecto. Aparte, sabremos qué se supone que sucedió con esta imagen. Para ilustrarnos y guiarnos por este apasionante recorrido histórico, ocupa hoy el lugar de conferenciante don Manuel Luis Peregrina Palomares. El currículum de este licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla es extenso y rico en matices. Ha trabajado para la Fundación El Legado Andalusí, es director de la empresa de gestión cultural Arte y CIA, es experto en rutas e itinerarios culturales del Ministerio de Educación, desarrollando su trabajo en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Esperanza de Granada, auxiliar de capataz del Paso de Palio de Nuestra Madre y Señora de la Consolación de la Hermandad de Cristo de San Agustín, del Paso de Nuestra Señora de las Angustias Coronadas de Santa María de la Alhambra y del Paso del Santísimo Sacramento, de cuya cuadrilla sacramental fue fundador. Costalero del Señor de Pasión de Sevilla, colaborador del programa El Llamador de Canal Sur Radio, articulista en diferentes publicaciones y codirector y copresentador de La Zambrana en Canal 21 Televisión. Como podéis comprobar, el perfil del invitado que nos visita en el día de hoy es amplio y con mimbres suficientes para hacer de la conferencia que hoy os ofrecemos un rato verdaderamente interesante y agradable. En esta jornada en la que acabamos de celebrar el inicio del curso Cofrade y que tenemos a la vuelta de la esquina un histórico acontecimiento como es la procesión magna Ecce Agnus Dei, creo que debemos ser conscientes de lo importante que es formar nuestro pensamiento a través del conocimiento de nuestra historia, para seguir avanzando entre todos, basándonos en el enriquecimiento de aquello que nos dejaron los que construyeron los cimientos de nuestro actual colectivo cofrade, que no es más
que la herencia humana y patrimonial de nuestros predecesores. Comenzaba con una cita sobre la historia y concluye esta presentación con otra cita, esta vez sobre el arte de aprender. Benjamin Franklin decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Os invitamos a involucraros para impregnar nuestra cultura cofrade de todo aquello que nos haga ser mejores. Les dejo con don Manuel Luis Peregrina Palomares. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a la... Yo soy muy cofrade, como habéis visto, yo esto de los títulos lo llevo muy mal, ¿eh? Eso de a la Cofradía de la Veracruz, lógicamente, pero por una cuestión también de identificación. Ya veremos a lo largo de la charla cómo surge todo el tema del contrato de la hechura y, bueno, si hay identificación, lógicamente, personal con la Cofradía de la Veracruz de Motril, precisamente por todo el estudio que se hizo. Agradecer, por supuesto, la invitación a este ciclo de conferencias, a este ciclo de formación cultural y, bueno, y tener la posibilidad, pues, bueno, de volver a Motril, que siempre es un gusto el venir aquí. Estamos muy cerquita y, bueno, siempre es un placer venir a la costa. Como bien decía el presentador, yo sí quiero involucrar, es decir, yo sí quiero que sea, más que una conferencia en sí, sí quiero que sea, bueno, el involucrarnos todos, es decir, el poder sacar muchas más conclusiones de Bernabé de Gaviria, sobre todo en lo que va a girar en torno a la conferencia, que va a ser en el contrato de hechura de 1616, un contrato de hechura que, bueno, surgió de la manera más casual, bueno, ya terminada la carrera, trabajo con un profesor titular de la universidad. Tengo la suerte de trabajar con él para, bueno, pues rescatar documentos y nos enfrascamos directamente en la búsqueda de documentos artísticos dentro del archivo de protocolos notariales de Granada. Y surge este contrato. La verdad es que es curioso, porque, bueno, hay muchos contratos donde sí tienen una identificación directa, tanto de espacio como de pieza, como de artista propio. Pero bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que tenemos todo el contrato, tenemos todas las condiciones, que ya lo veremos a lo largo de la conferencia o a lo largo de la charla. Pero no existía realmente, no teníamos la visualización de la pieza, no teníamos físicamente dónde está el Nazareno. Después ya hablaremos y después comentaremos diferentes teorías que hay en cuanto a la ubicación de la pieza, ya que, bueno, puede ser o puede haberse perdido en la guerra, pero lo que está claro es que no se perdió en el sitio de los hospitalicos y no se perdió en la sede donde estaba la Hermandad de la Veracruz en aquel momento. O sea que hubo un cambio de situación, hubo un cambio de localización de donde estaba ese Nazareno. Bueno, eso se vio plasmado en un artículo en la revista de Cuadernos de Arte y bueno, la verdad es que se quedó ahí. O sea, no hubo más investigación en cuanto al tema del Nazareno y en cuanto al tema de Bernabé de Gaviria, en cuanto al seguimiento de esa imagen. Pero sí es cierto que durante toda mi vida investigadora siempre tenía a Bernabé de Gaviria como un personaje muy, muy curioso, entre comillas, vamos a decir, porque era como un gran desconocido. Todo el mundo dentro del panorama artístico de Granada conocemos a Bernabé de Gaviria como uno de los discípulos de Pablo de Rojas. Pablo de Rojas quizás sea como la figura en esa segunda mitad del siglo XVI, como la figura, como el faro que prácticamente ilumina toda la escuela, ya no solo granadina, sino andaluza. Comparte, lógicamente, taller con Martínez Montañés, que sí nos suena bastante más en cuanto a toda la elaboración de piezas y todas las ejecuciones que hace de cierta obra
sobre todo para Sevilla. Entonces Bernabé de Gaviria sí es un personaje muy oscuro en cuanto a documentación, oscuro en cuanto a historia, y que bien por la tradición oral, bien por el mantra que se crea dentro de toda esta historia del arte, de toda la revisión historiográfica de la historia del arte principalmente, siempre se le ha visto vinculado a la escuela de Rojas, como discípulo de Rojas, trabajando en el taller de Rojas, pero sin documentaciones o sin una documentación que atestiguase, pues, aparte de esa formación, todo lo que era su obra. Son más atribuciones, lógicamente, de lo que se hace de Bernabé de Gaviria, falta de poder sacar a la luz toda la documentación, que seguro que existe y seguro que habrá documentación que nos atestigue, pero en líneas generales nos falta mucha documentación para conocer a Bernabé de Gaviria y bueno, cuál fue nuestra sorpresa, como digo, de encontrarnos con un contrato de hechura firmado por él, donde ya vienen las condiciones hasta donde viene todo el planteamiento de ejecución de este nazareno para la Hermandad de la Veracruz. Yo la charla, bueno, coincide, ya que estamos en efemérides y ya que, bueno, nos gusta, a los cofrades nos gusta cada vez más las efemérides, estamos en el 440 aniversario de Bernabé de Gaviria y, curiosamente, este año se cumple el 400 aniversario de la hechura de la primitiva imagen del Nazareno, el que traemos a colación, ya que se entrega en 1617 y con toda probabilidad hiciese la estación de penitencia en ese año, en el 1617, con lo cual estamos en una efeméride de un 400 aniversario de la primera imagen del Nazareno para la Hermandad de la Veracruz. La charla la voy a tratar prácticamente, bueno, quiero girarla en torno a 4 temas principales que yo creo que, yo, si no importa, a mí me gusta más estar de pie. Y si se escucha bien, prescindo de... Yo creo que tengo una voz profunda, no como la de David, pero creo que si lo escuchamos, ¿no?, mucho mejor. Yo estoy más distendido. Entonces, bueno, la charla va a girar en torno a esos 4 grandes temas, principalmente, sobre todo a la hora de la producción artística que se va a ejecutar en el siglo XVI, con el hecho histórico que apunto en el primer epígrafe, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento marca prácticamente para los cofrades y sobre todo para la producción artística de aquel momento, no solo el cambio hacia un naturalismo y hacia un pleno barroco completo de expresión artística, sino que cambia, pues, como todos sabéis o como todos sabemos, prácticamente las directrices de la Iglesia en cuanto a la distinción con el protestantismo, que ya lo iremos viendo, y bueno, todos los elementos o todos los aspectos históricos que van configurando lo que llega prácticamente hasta nosotros, ¿no? Y sobre todo que somos cofrades y que tenemos una vinculación directa con las cofradías, somos todos hijos prácticamente del Concilio de Trento de hace 400 años. El segundo epígrafe, o el segundo punto, lo voy a girar en torno al contexto artístico de Granada, el por qué surge, por qué hay un florecimiento artístico en Granada, por qué surge, sobre todo a finales en esa segunda mitad del siglo XVI, por qué surge un taller como el de Pablo de Rojas, que va a girar, que va a hacer girar prácticamente toda la evolución y toda la producción artística de esa segunda mitad del siglo XVI en cuanto a, sobre todo en Granada, en ese taller, en esa figura. Luego haremos un repaso en la vida y obra de Bernabé de Gaviria por diferentes piezas y por diferentes obras de Bernabé de Gaviria. Y por último, bueno, pues os traigo lo que es el documento, ya muchos de vosotros lo conocéis, pero os traigo el documento transcrito de lo que era el contrato de hechura, donde es curioso, porque todo ese lenguaje del siglo XVII, todo ese lenguaje de contratación de hechura, nosotros lo vamos asumiendo, aunque pase mucho tiempo, lo vamos asumiendo como propio. No nos va a resultar nada raro el ver una Z, no lo digo por la falta de ortografía, no lo digo sino por
boato que se da a la hora de plantear ese mismo contrato de hechura. Bueno, si quiere... A ver. Dentro del contexto histórico, dentro de ese primer epígrafe al que hacía referencia, sobre todo la importancia que va a tener el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI va a ser capital, como decía, para toda la elaboración de piezas artísticas, de piezas devocionales principalmente. Ahí, bueno, pues se plantea lo que dura el Concilio de Trento, que prácticamente son 20 años, con diferentes momentos históricos, con diferentes etapas, que van a coincidir principalmente en los tres papas que veis, Pablo III, Julio III y Pío IV, aunque había dos papas más entre medias de los dos que prácticamente desecharon la continuación o el desarrollo del Concilio de Trento. Estos tres papas, son los principales artífices de que el Concilio de Trento llegase a buen puerto. La primera motivación del Concilio de Trento es unir tanto el protestantismo como con el catolicismo, que no hubiese tanta separación, porque era la idea, sobre todo, de una figura histórica que todos conocemos como es Carlos V, o Carlos V de Alemania y I de España, y el que va prácticamente a poner las bases de ese Concilio de Trento, de la celebración del Concilio de Trento, porque gobernaba un imperio y en ese imperio había mucha gente y gente de diferentes vertientes y gente de diferentes ideologías. Entonces a él era el primero que le convenía, en cierta manera, unificar y sobre todo que conviviesen sin ningún tipo de problema ese protestantismo con ese catolicismo. Aparte de eso, en ese momento histórico estamos viendo cómo el catolicismo de principios del siglo XVI, o sobre todo la alta jerarquía eclesiástica del siglo XVI, no iba por el mejor camino. No iba por el mejor camino en cuanto a modelo, ni ser modelo de piedad, por supuesto, ni de buenas costumbres, ni de buenos hábitos, ¿no? Entonces también, en cierta manera, fue otro punto a favor para la celebración del Concilio de Trento. ¿Qué es lo que se va a hacer en el Concilio de Trento? ¿Qué es lo que se promulga en el Concilio de Trento en esas diferentes sesiones? Esa fue la primera motivación, pero que fue variando dependiendo de los momentos históricos hasta llegar, como todos sabemos, a la ruptura definitiva entre el catolicismo y el protestantismo. O sea, hay realmente una ruptura real de esas dos líneas, de esas dos líneas ideológicas, o dentro de esas dos líneas religiosas, que cada vez se hacía más patente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, el Concilio de Trento promulga el magisterio de la Iglesia a través de los libros sagrados y las tradiciones, cosa que los protestantes no lo veían. Ellos se ceñían directamente a la Escritura, a la Sagrada Escritura, y no querían saber nada de los padres de la Iglesia, de los escritos de los padres del desierto o de los padres apostólicos. Ellos solo se ceñían directamente a las directrices que desde la Sagrada Escritura se le daban. Bueno, pues el Concilio de Trento lo que va a poner sobre la mesa es que la aportación de los padres apostólicos, de los padres del desierto y de los padres de la Iglesia es capital para también entender a través de sus enseñanzas todo lo que era lo concerniente a la religión católica. ¿Qué ocurre también en el Concilio de Trento? Que finalmente hay decretos sobre el bautismo, sobre la confirmación, la Eucaristía, etcétera, etcétera, marcándonos las líneas que sí debían de existir para ser, o dentro de las directrices, como digo, que marcaba el catolicismo. Y luego, fijaros, ya esos dos últimos puntos son los más importantes que nos traen también y que enlazan directamente con la conferencia que traemos, con la charla que traemos,
porque es la reafirmación de la existencia del purgatorio y sobre todo la veneración de los santos y las reliquias. Si estamos hablando de que pueden ser ejemplos claros de vida, ejemplos claros o modelos de vida, la vida de los santos o las escrituras de los santos, de los padres de la Iglesia, ese ejemplo hay que mostrarlo, hay que hacerlo palpable. ¿Cómo se hace palpable? A través del arte. Eso está clarísimo. Es una manera de llegar en la propaganda que existía en aquel momento. Son las redes sociales, entre comillas, del siglo XVI. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de el mostrar cómo eran los santos, cómo era su vida, cómo se llegaba a la santidad a través del ejemplo de sus vidas. Y luego la reforma de las órdenes monásticas. Es muy interesante, sobre todo, esa reforma de las órdenes monásticas dentro del Concilio de Trento, porque son los que van a poner las bases para esa reordenación, no solo a nivel de alta jerarquía, sino también a nivel de, incluso de los seminarios, de la reorganización de los seminarios, de la reorganización de la gente vinculada a la Iglesia. Sí traigo parte del texto relativo a, sobre todo a la vida o a la, mejor, tanto como a la vida de los santos, sino a la plasmación a través del arte que nos va a mostrar o que se puede mostrar y cómo se puede mostrar con esas directrices que nos da el Concilio de Trento. Solo voy a leer, son 2 diapositivas. Voy a leer el texto porque es muy significativo y porque creo, ya que todos somos cofrades y somos hijos de ese Concilio de Trento, creo que puede ser muy interesante, sobre todo ciertos apuntes. Vamos a ponernos la mano en el pecho, que todos nos estamos desviando de ese camino, precisamente, actualmente, tal y como están las cosas dentro de las cofradías, ¿no? A nivel general. Declara que se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración, no porque se crea que hay en ellas divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se las deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas, de suerte que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos, y veneremos a los santos cuya semejanza tienen, todo lo cual es lo que se haya establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo Niceno contra los impugnadores de la imagen. Enseñen con esmero los obispos que por medio de las historias de nuestra redención expresadas en pintura y otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordándole los artículos de la fe y recapitulándole continuamente en ellos. Además, se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo le han concedido, sino también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos y arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santos, así como para que se exciten a adorar y amar a Dios y practicar la piedad. Y si alguno enseñare o sintiere lo contrario a estos decretos, sea excomulgado. Mas si se hubieren introducido algunos abusos en estas santas y saludables prácticas, desea ardientemente el Santo Concilio que se exterminen de todo punto, de suerte que no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas, ni que den ocasión a los rudos de peligrosos errores. Y si acontecieren que se expresen y figuren en alguna ocasión historias y narraciones de la Sagrada Escritura, por ser éstas convenientes a la instrucción de la ignorante plebe, enséñese al pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuera posible que se viese esta con ojos corporales,
o pudiese expresarse con colores o figuras. Destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de las imágenes. Ahuyéntese toda ganancia sórdida, evítese en fin toda torpeza, de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa, ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener convitonas, ni embriagueces, como si el lujo y lascivia fuese el culto con que deban celebrar los días de fiesta en honor de los santos. Eso está sacado, como veis, de la innovación, veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes concernientes al Concilio de Trento. Ahí nos están dando por todos lados. Vamos a ser sensatos. O sea, ahí nos está dando, bueno, vamos a ser sinceros, no sensatos. Sensatos somos todos, disculpadme. Vamos a ser sinceros. Ahí nos están dando por todos lados. Porque nos están marcando muy bien las directrices que nosotros debamos de llevar. Y la utilización de las imágenes, o cuál es la mejor utilización de las imágenes para implorar esa veneración y sobre todo ponerlo como ejemplo ante lo que está por llegar, ante ese cambio que existe en esa segunda mitad, principalmente del siglo XVI. Visto eso, tenemos un contexto artístico, o dentro de ese contexto artístico, principalmente en Granada, con esas directrices históricas, con esas directrices muy claras desde el Concilio de Trento, encontramos en Granada esa figura, como es Pablo de Rojas, lo que comentaba anteriormente, esa figura de donde va a girar prácticamente toda la producción artística del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Son la base, como decía antes, no solo de Granada, sino prácticamente de toda Andalucía, porque eran dos focos principales, Granada y Sevilla. A partir de finales del XVI y principios del XVII vamos a ver dos focos artísticos principales que van a ser Granada y Sevilla como talleres de producción, talleres de devociones, que es una de, ponían el título Granada Taller de Devociones precisamente por eso, porque va a ser como el faro que va a iluminar o que va a irradiar prácticamente Granada en el reino de Granada, Málaga, Sevilla, Granada y Almería, y Sevilla en toda la parte occidental de la actual Andalucía. En ese panorama, como digo, en ese panorama histórico y en ese panorama con esas directrices bien claras, empezamos a ver esa producción y empezamos a ver cómo se están elaborando, o el panorama artístico de Granada, como digo, cómo va a ser esa producción para los años siguientes. Todos conocemos a Pablo de Rojas, todos conocemos a los Mora, todos conocemos a los Mena ya del 17, entonces todos tienen prácticamente esa raíz que surge de este momento histórico concreto. ¿Y por qué es tan importante Granada? Porque en Granada no había nada. Granada venía de una conquista, y el reino de Granada venía de una conquista católica o de una conquista cristiana en tierras musulmanas, con lo cual había que hacer todo, estaba todo por hacer, prácticamente. La parte arquitectónica se solventa, en cierta manera, con los artesanos que se quedaron aquí a vivir de tradición musulmana, los mudéjares, y reciben en un primer momento una mano de obra muy cualificada en cuanto a la elaboración de esas iglesias mudéjares que son tan famosas no solo en Granada, sino en toda la provincia. Los focos, me vienen a la cabeza focos como el Marquesado del Cenete, el Valle de Lecrín, o dentro de Granada, el propio barrio del Albaicín, donde se construye rápido, pero había mano de obra. Y en aquel momento, en esa primera parte del siglo XVI, los escultores para el amueblamiento de esas iglesias principalmente vienen por el gusto italianizante o por el gusto italiano que traía el propio Carlos V. Encontramos figuras, lo pongo un poquito más abajo, encontramos figuras como Domenico Fancelli, Jacopo Torni o el florentino, o los españoles, que eran los llamados águilas del Renacimiento, Pedro Machuca, Diego de Siló y Bartolomé Ordóñez.
todos tienen una dependencia artística italiana. Es decir, todos van a tener en algún momento algún contacto con lo italiano, con la manera de producción italiana. Se me viene a la cabeza imágenes como, bueno, ya no solo los propios sepulcros de la Capilla Real, de los Reyes Católicos o de Juana y Felipe, sino también esculturas exentas, como podría ser el Cristo del Perdón de la Cofradía de la Aurora, realizado por Diego de Siloé, donde vemos esa forma italianizante y que trasladan directamente o se traslada directamente a esos primeros años de producción del siglo XVI en Granada, principalmente. Pero también hay otro motivo. Decía, esa construcción de iglesia se ve en cierta manera aplacada por toda esa mano de obra, por todos esos artesanos que vienen de esa tradición musulmana, los denominados mudéjares, pero también porque hay dinero. Y ese dinero no solo viene por patronato real, como pueda ser la construcción de la Capilla Real, el Convento de San Francisco, Casa Grande, los Mercedarios Calzados, las Comendadoras de Santiago, Santa Isabel la Real, que es de patronato real, o sea que lo costea directamente la corona, sino que también vienen muchos nobles. Y esos nobles, cada uno se trae en su mochila su orden religiosa. Es decir, propicia que cada orden religiosa se instale en Granada y tenga el florecimiento que debe tener, porque lo costea, como digo, en esa primera mitad del siglo XVI principalmente. Me estoy ciñendo ahora mismo a esa primera parte del siglo XVI. Si se construyen iglesias, se construyen conventos, se pagan, hay alegría económica a la hora de poder encargar, hay un caldo de cultivo para que esos artistas italianos vengan directamente a Granada y a toda la zona del reino de Granada de aquel momento para amueblar esa iglesia y para amueblar esos conventos. La segunda parte del siglo XVI ya será otra historia. En el momento que Felipe II nos mira mal, porque nos mira mal a Granada directamente, se lleva o no hace caso o se pasa completamente todo el deseo de Carlos V de convertir a Granada en la nueva Jerusalén del siglo XVI, con la constitución del Tribunal Superior de Justicia, con la construcción del Palacio de Carlos V, con la fundación de la universidad. Quería convertir realmente Granada en foco y en capital. Hoy he tenido una visita precisamente a la Alhambra y hoy estábamos comentando precisamente de la importancia que tuvo Granada en aquel momento. La importancia es capital, la importancia desde el punto de vista geopolítico. Granada se convierte en un polo de atracción ya no solo artístico, ya me estoy saliendo un poco más a temas más históricos y sobre todo dentro de un contexto histórico. Granada se toma 30 años, aproximadamente 30 años después de la caída de Constantinopla, lo que es la actual Estambul. Es la devolución de un golpe, la devolución del catolicismo o la devolución del cristianismo a los musulmanes, al avance de los musulmanes, sobre todo en la zona asiática. Toda esa conquista de Constantinopla va a ser un golpe muy fuerte para el catolicismo, y Granada, con la toma de Granada o con la incorporación de Granada al catolicismo, se va a devolver ese golpe. Entonces, geopolíticamente, Granada es muy importante y Carlos V era plenamente consciente de eso. Y de hecho quiere convertir, a través de lo que hemos estado comentando antes, de la Real Chancillería, la fundación de la universidad, etcétera, etcétera, convertirla en capital del imperio. Y decía que la segunda parte del siglo XVI, en el momento que sube al poder o que abdica Carlos V a favor de su hijo, de Felipe II, Granada va así, pero Granada y toda la provincia. Ya no digo el reino de Granada, porque actualmente casi no llega hasta actualmente
ese olvido o esa desidia de una Andalucía oriental en cuanto a posibilidades de desarrollo. Felipe II cambia completamente esa idea. De hecho, nunca termina el Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V se termina a principios del siglo XX. A principios del siglo XX se termina la construcción del Palacio de Carlos V. Y Felipe II se lleva completamente la idea, una idea magnífica que tenía Carlos V, que era convertir la Catedral de Granada en el panteón de la dinastía de los Habsburgo. Si están enterrados en la Capilla Real mis abuelos y si están enterrados en la Capilla Real mis padres, yo quiero que Granada sea el lugar de enterramiento de la dinastía de los Habsburgo. Y de hecho uno de los primeros proyectos que se van a dar para la Catedral de Granada es convertirla en ese sepulcro monárquico, en ese sepulcro de la monarquía. Como decía después llegaría Felipe II y se lo llevaría esa misma idea al monasterio del Escorial, que es donde está actualmente todo el lugar de enterramiento de la dinastía de los Habsburgo y de los Borbones. Allí se entierran todos los reyes ahora, cuando la idea original era de Carlos V. ¿Por qué he hecho esta pequeña introducción histórica? Así que no me he ido, estoy más o menos sobrevolando por ese contexto histórico y artístico, y en ese contexto de crisis, entre comillas, va a aparecer o va a emerger la figura de Pablo de Roja. En esa segunda mitad del siglo XVI, cuando las condiciones históricas no eran las mejores y cuando las condiciones artísticas tenían los condicionantes del Concilio de Trento que hemos estado viendo. A partir de ahí emerge la figura de Pablo de Roja, un alcalaíno, nace en Alcalá la Real, también de tradición italiana, porque su padre era Pedro Racci el Sardo, de Cerdeña, instalado al albur de toda esa proyección que había a principios del siglo XVI, sobre todo por el trabajo que existía en esa primera mitad del siglo XVI, atraído por eso, se afinca en Alcalá la Real y a partir de ahí, pues desarrolla todo un taller. Pongo ahí taller mancomunado, precisamente porque era un taller familiar. Es decir, uno se ocupaba de la escultura, el otro se ocupaba de la pintura, el otro se ocupaba de la policromía, del esgrafiado, del estofado, etcétera, etcétera. Incluso la talla en piedra también la tocaron. Pero trabajan prácticamente todos en un mismo fin. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando Pablo de Roja se traslada a Granada definitivamente, él no va a tomar esa fórmula, sino que va a trabajar con diversos artistas de diferentes, podríamos decir, vertientes artísticas, ¿no? Como arquitectos, como pintores, como policromadores. Siempre va a escoger su encargo trabajando puntualmente con ellos. Pongo el ejemplo, con el arquitecto Ambrosio de Vico, trabaja en una colaboración para el retablo de Albolote, de la iglesia de Albolote. Trabaja con él, pero no está en su taller. No sé si me explico. Con Pedro Raxis, que será su sobrino, no Pedro Raxi el viejo, sino otro Pedro Raxi, trabajará con él sobre todo la policromía y le hará todo el desarrollo de la policromía de las imágenes de Pablo de Roja. Bueno, decía que Pablo de Roja era importante porque prácticamente hace todo el desarrollo de esa escultura con esas directrices del Concilio de Trento y es uno de los padres de esa expansión, de esa difusión artística que el Concilio de Trento va a tener sobre todo en Andalucía. Hago referencia de nuevo a ese foco granadino y a ese foco sevillano. Fijaros, obras de Pablo de Roja. La encontramos desde el Crucificado del Seminario, desde Cristo de la Paciencia, desde el Nazareno de Priego de Córdoba, aquí a la izquierda. Tiene esto... Pero no es pantalla de televisión.
Nazareno de Priego de Córdoba, Cristo crucificado del Seminario de Granada, el Cristo de la Paciencia o el San Juan de la Iglesia del Corpus Christi en Granada. Fijaros que todos van a tener, bueno, es una persona que sí va a desarrollar un tipo, y nunca mejor dicho, un tipo de escultura que la va a continuar prácticamente en toda su producción. Él no va a utilizar, o serán muy pocas las imágenes que utilice con túnica bordada o túnicas de tela, sino que él va a trabajar la madera tallándola y sacando todos los recursos que la policromía le permitía, gracias, como decía, a su sobrino Pedro de Raxi. Y luego aparte va a marcar unos tipos en cuanto a elementos propios que va a repetir hasta la saciedad prácticamente en todas sus esculturas, como el paño de pureza, cómo va a colocar el paño de pureza, cómo va a colocar el nudo, cómo va sobre todo a adelantar prácticamente en todas sus figuras la rodilla. Fijaros esas dos figuras de la derecha, lo que es el Cristo de la Paciencia y lo que es el San Juan, que prácticamente de cintura hacia abajo tienen una misma configuración espacial con el juego de la rodilla. Entonces son tipos característicos de Pablo de Rojas, que después los veremos también en Bernabé de Gaviria, y que será un elemento propio de la producción de Pablo de Rojas. Esto sería como el germen de toda esa gran escultura del barroco. Estamos hablando también de que hemos pasado un periodo, no hemos introducido directamente en una edad moderna, hemos dejado atrás una época como la medieval, en el que cambian muchos conceptos humanísticos, cambian muchos conceptos de pensamiento, y a partir de ahí todo eso se ve influido también en la escultura religiosa. Nos metemos de lleno en Bernabé de Gaviria, directamente. No quiero tampoco ser muy extenso, por eso voy a pasar un poco más rápido para centrarnos sobre todo en el documento del Nazareno de la Veracruz. Bernabé de Gaviria, uno de los discípulos de Pablo de Rojas, como decíamos, una figura o un artista que quedan muchas cosas por decir, como decía antes en la introducción, no se ha sacado toda la información de Bernabé de Gaviria, y un actor principal dentro del panorama de la Granada de finales del siglo XVI, sobre todo de principios del XVII. Hay como dos momentos históricos dentro de la producción de Bernabé de Gaviria, una mucho más dependiente de los trabajos en colaboración, principalmente con Pablo de Rojas, que iremos viendo, que iremos un poco pasando y listando, y una segunda parte de su producción ya en pleno siglo XVII, a principios del siglo XVII, aproximadamente a partir del 1606, 1605, 1606, que es cuando empieza a recibir encargos de verdadera importancia. Se hablaba antes del encargo que se hacía para el altar mayor de la Catedral de Granada, y efectivamente podemos hablar que es su obra cumbre, y bueno, pues en cierta manera responde a esa segunda parte de su producción, donde ya vuela solo, donde ya no es tan dependiente del taller de Pablo de Rojas y de los encargos de Pablo de Rojas. Como decíamos, nace en la segunda mitad del siglo XVI, en 1577, y entra muy joven a trabajar en el taller de Pablo de Rojas. Uno de los primeros trabajos de los que hace, porque estaba en plena elaboración, es el retablo mayor del convento de San Jerónimo. Una de esas fundaciones, por parte, en este caso, el lugar de enterramiento de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y una de esas fundaciones costeada directamente con, se podría decir, más cercano al patronato real que al patronato nobiliario, ¿no? Pero es un ejemplo y es lo que marca
o una de las enseñas que marca prácticamente la producción de aquel momento. Muy dependiente también en modelos y en formas, muy dependiente, aunque en otra dimensión y en otra línea completamente diferente, con el retablo mayor de la Capilla Real, que es prácticamente el ejemplo o el punto de partida de toda esa arquitectura de madera y de toda esa arquitectura retablística que se va a dar en Granada. Vemos cómo, decía, esos primeros años de producción van a estar muy ligados a Pablo de Rojas, van a estar muy ligados a su maestro, va a estar muy dependiente sobre todo en formas, sobre todo en modos, en maneras. Decíamos también que era lo característico de Pablo de Rojas era, por ejemplo, el cómo ponía el paño de pureza, el cómo enganchaba el nudo del paño de pureza en la parte derecha, principalmente, cómo ejecutaba esa policromía, va a estar muy dependiente del maestro en esos primeros años. Y a principios del siglo XVII, quizás el aldabonazo que da el cambio a la nueva producción va a ser la apertura de su propio taller. Es como decía, ya vuela solo, ya va a empezar a volar solo él para recibir encargos y para ejecutar esos encargos. Independientemente de que siempre tenga colaboraciones, siempre va a tener colaboraciones con artistas del panorama granadino del momento, pintores, policromadores, tallistas, etcétera, etcétera, o ensambladores. Fijaros, voy a listar un poco toda la producción. En la iglesia de Albolote trabaja mucho, en lo que comentábamos anteriormente con Pablo de Rojas. Pablo de Rojas, conjuntamente con Ambrosio de Vico, el arquitecto Ambrosio de Vico, van a ejecutar todo lo que sería la proyección del retablo mayor de la iglesia de Albolote, y ahí estaba colaborando ya como entidad independiente Bernabé de Gaviria. San Ildefonso en la parroquia homónima de Granada, en la parroquia de San Ildefonso. Fijaros, ¿os recuerda algo esa rodilla adelantada? Son dependencias estilísticas que va a tener Bernabé de Gaviria de su maestro. Y sobre todo el uso de la policromía. No va a seguir, mejor dicho, va a continuar la enseñanza de Pablo de Rojas a través de las telas encoladas, de la utilización de la talla de la madera para crear esos volúmenes en las telas, para crear en las túnicas, para crear en las casullas, en fin, lo veis perfectamente en este San Ildefonso. O por ejemplo en la Santa Parentela de la Capilla Real de Granada, fijaros, iconografía interesantísima también, pero muy dependiente de Rojas, muy dependiente todavía de Pablo de Rojas. Y si no, fijaros en esta cabeza sobre todo con el mechón también por delante de la oreja, que es una característica de Pablo de Rojas, lo estábamos viendo aquí. Fijaros si nos recuerdan, parecen primos, ¿no? No sé si serán hermanos, pero primos son seguros, ¿no? Entonces, fijaros cómo esa dependencia estilística todavía la vemos en esa figura. O sea, todavía sigue con, como digo, con ese cordón umbilical o cordón directo hacia la producción de Pablo de Rojas. Como decía, hay un salto a partir del siglo XVII, hay un salto porque ya empieza a recibir encargos propios, empieza a codearse en cierta manera con la, iba a decir con la alta jerarquía eclesiástica, y sí, es con la alta jerarquía eclesiástica, pero en definitiva eran los que tenían el dinero y eran los que realizaban los encargos directamente para los artistas del momento. Entonces lo toman como artista referencial, o sea, pasa Pablo de Rojas y lo toman directamente como un artista continuador de Pablo de Rojas y lo toman como, vamos a decir, por moda. ¿Por qué no? Porque hace 15 o 20 años todos queríamos una escultura de Álvarez Duarte. ¿No? Todos conocemos a Álvarez Duarte como escultor sevillano y con toda la impronta que tiene. Y actualmente, bueno, pues ya están saliendo otros muchos. En Córdoba también están haciendo muchas cosas interesantes.
interesantes, en Málaga también están haciendo muchas cosas interesantes, y eso es lo que le va a pasar a Bernabé de Gaviria, que a principios del siglo XVII va a estar de moda para la producción, sobre todo artística, de aquel momento. Fijaros, va terminando relieve, va terminando esculturas, por ejemplo el Cristo del retablo mayor de Albolote, lo sigue amueblando también dentro de ese gran proyecto que iniciase Pablo de Rojas, y va a seguir amueblando monasterios y va a seguir amueblando conventos como con encargos directos que se le van a ir dando para él y para su taller. Entonces, bueno, pues encontramos a ese San Agustín de las Comendadoras de Santiago, ya en pleno siglo XVII, vamos, ya en los inicios del siglo XVII, donde encontramos los mismos o las mismas constantes estilísticas que ya encontrábamos en Pablo de Rojas y que sigue manteniéndolo, pese a que hemos cambiado de centuria. ¿Y por qué digo que hemos cambiado de centuria? Porque ya empezamos a ver otros escultores que ya utilizan ya no solo las telas encoladas y la talla en madera, sino que ya se va mezclando, que son los albores de ese pleno barroco, o de ese barroco, se podría decir, sí, la continuación de ese protobarroco, lógicamente un barroco pleno, donde ya sí se van a utilizar telas en lugar de telas encoladas, donde se van a utilizar túnicas bordadas, bueno, no tanto bordadas, las del siglo XVII todavía tenían muchos elementos que no eran tan bordados. Los bordados eran también otra moda de finales del XVII y principios del XVIII principalmente, que es, vendrá esa moda del vestir a las imágenes con telas bordadas en oro o en hilos de plata, de oro, etcétera, ¿no? De metales preciosos. Pero aquí sí se sigue manteniendo todavía esa estructura de la talla en madera, la policromía, la utilización de esos, o la vestimenta, el dotar a esas esculturas de esos grandes volúmenes a través de la policromía y resaltarla haciendo ese juego de la policromía con esas telas de oro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el retablo mayor el crucifijo que corona el retablo mayor de San Jerónimo. Se siguen amueblando esos primeros edificios de los que habíamos hecho referencia y que, claro, ahí ya tiene, o sea, una persona que trabaja en el monasterio de San Jerónimo, una persona que trabaja en las Comendadoras de Santiago, una persona que trabaja directamente en proyectos tan importantes conjuntamente con Ambrosio de Vico, con Pablo de Rojas, no era un segundo. Ya estamos viendo que era un artista en pleno desarrollo. Esto es una teoría que me han dado, me han apuntado. Tengo que agradecer, por supuesto, a David todo el apoyo y toda la... Nosotros hablamos muchísimo, casi diariamente, cuando me coge el teléfono, también tengo que decirlo. Todos los que somos amigos sabemos que eso es así. Entonces, sí, dentro de nuestro diario, dentro de nuestras cosas diarias y cotidianas, hablamos mucho de arte. Y entre otras cosas, hablándolo el otro día, me comentaba que podía haber, en cierta manera, una atribución con el Cristo crucificado de la Vera Cruz de Motril y que había ciertos elementos singulares que la hacían, bueno, pues partícipe a lo mejor de esa obra de Bernabé de Gaviria. No sería descabellado si después Bernabé de Gaviria va a firmar un nazareno y tiene contacto directo con la ciudad de Motril, con lo cual, y estamos hablando de en pleno auge que tenía ese taller en aquel momento. Lo dejamos ahí como hipótesis y lo dejamos como posible autoría del antiguo Cristo o el primitivo Cristo de la Veracruz de Motril. Y luego hace iconografías muy interesantes, iconografías nuevas que tampoco se van a desarrollar mucho, pero por ejemplo esa Santa Ana triple con la Santa Ana, la Virgen y el Niño, esa no es una iconografía muy común, ni es una iconografía que vayamos viendo en todas las iglesias. Y es curioso cómo, bueno, pues se atreve con esa búsqueda de iconografías nuevas, aunque mantiene prácticamente
un error. No, pero esto sí, esto bien. Eso lo mantiene, pues en cierta manera, en candelero, y eso nos demuestra que es un artista que está en plena evolución y que está en plena búsqueda de nuevos modelos y de nueva iconografía, independientemente de que repita muchas de ellas o se repita en muchos encargos en cuanto a los crucificados, en cuanto a ciertas imágenes más particulares. Y como decía, no es un artista de segunda fila, es un artista que está en plena cresta de la ola por los encargos, ya no solo las comendadoras, sino también toda la escultura o todo el proceso escultórico del edificio del Hospital de San Juan de Dios. La Orden de San Juan de Dios se instala en Granada y pues lo encarga directamente a Bernabé de Gaviria a través del arzobispo Pedro Vaca de Castro y Quiñones. Nada más que por el nombre ya, tendría que ser alguien, ¿no? Era un personaje importante. Fue un arzobispo muy importante y ya para la historia de Granada, fuera de broma, fue uno de los arzobispos que en cierta manera también tuvo mucha repercusión porque le tocó lidiar en unos momentos malos, sobre todo de crisis, y pues la figura de Pedro Vaca de Castro y Quiñones fue muy importante para la historia eclesiástica de Granada en aquel momento, en el siglo XVII. Y nos vamos a centrar un poco en su trabajo estrella, como sería el programa iconográfico de los apóstoles para el altar mayor de la Catedral de Granada, el que realiza entre 1611 y 1615. Posteriormente se quedaron no solo fue el apostolado, sino que le encargaron posteriormente también otras figuras de los santos padres de la Iglesia, como veremos más adelante. Entonces, fijaros, tenemos por ejemplo todo este grupo escultórico que no está dorado, pero no está policromado, está con el mismo tratamiento de la policromía, pero completamente dorado, como veis. Estas fotografías las he traído porque son muy interesantes, tienen una calidad bastante buena, son del archivo de la Alhambra y me parece muy interesante sobre todo los blancos y negros para contrastar. La escultura siempre a mí me ha gustado también verla en blanco y negro, porque la primera imagen o la primera impronta que te llevas de una escultura en blanco y negro ya te está diciendo si es buena o mala, en cuanto a volúmenes, en cuanto a ejecución, en cuanto a formas. A mí me parece muy interesante esa primera visión que tiene, y ahí vemos, por ejemplo, 3 ejemplos que he puesto: San Mateo, Santiago y San Andrés, y ahí nos está mostrando ya un artista que sabe, que controla y que tiene una capacidad de ejecución que ya lo pone en el candelero, y por eso recibe, de hecho, ese encargo tan importante para el altar mayor. Fijaros que no era el primer programa iconográfico que existía para el altar mayor, pero es el continuador de la remodelación iconográfica que se le va a dar al altar mayor. Decíamos antes que si Carlos V había planteado que el altar mayor de la Catedral de Granada fuese el Panteón Real, llevaba un programa iconográfico muy definido. De hecho, los sarcófagos, la parte del enterramiento, estaba justo a esa altura, aproximadamente un poco más alto. Podríamos decir que los sarcófagos estaban en este espacio donde están los padres de la Iglesia. Esto no, porque el ciclo de la Virgen, entonces, prácticamente correspondería con toda esta banda donde está ahora mismo la representación pictórica de los padres de la Iglesia, y ahí es donde iban los espacios, o donde se proyectó en un primer momento el ser los espacios para el lugar de enterramiento. Y fijaros por dónde sobresalen los apóstoles. Ese programa iconográfico primero que va a dar Carlos V se modifica completamente, y Bernabé de Gaviria será uno de los últimos en completar completamente todo ese nuevo programa iconográfico del altar mayor de la Catedral de Granada. Bueno, como anécdota,
Santiago peregrino. Santiago peregrino a principios del siglo XVII, curiosamente. Y digo curiosamente porque años antes había habido una expulsión definitiva de los moriscos por parte de Felipe II, que se había producido por la sublevación de los moriscos en la Alpujarra. Normalmente, los artistas que a partir de esa sublevación y a partir de esa expulsión van a trabajar la iconografía de Santiago, van a trabajarla no como Santiago peregrino, sino como Santiago Matamoros. De hecho, si tenéis la posibilidad, cuando vayáis a la Catedral de Granada, veréis la portada que separa la Capilla Real de la Catedral de Granada y vemos Santiago peregrino. Y a la izquierda vemos ese gran retablo ya barroco pleno de Pedro de Mena, en el que aparece la imagen de Santiago Matamoros sobre un caballo blanco, con la espada ejecutora y con la representación del musulmán bajo los pies del caballo. ¿Por qué digo esto? Porque él se mantiene en ese momento con esas directrices de Santiago peregrino. Es curioso. Es curioso. Cuando años antes había habido una expulsión de los moriscos. Las imágenes tal y como están, policromadas, no policromadas, doradas, pero trabajadas como si fuesen a ser policromadas. Pero fijaros, el espacio lo requería, el sitio lo requería y dora todo ese apostolado que se dispone a lo largo de la capilla mayor de la catedral o del altar mayor de la Catedral de Granada. Hasta los últimos años de su vida se va a seguir manteniendo en ese mismo formato de ejecución. Talla completa, la utilización de telas encoladas que se pega directamente a la imagen y nunca la utilización de la tela, de las telas o de telas fuera de la propia imagen. Y sobre todo sigue en la constante de la policromía propia de los raxis, de lo que le habían mandado, de lo que le había mostrado desde el taller de Pablo de Rojas. Fijaros, como decía, los padres de la Iglesia, que también completan el retablo mayor de la Catedral de Granada, ya no solo en ese ciclo de apostolado, sino los padres de la Iglesia en escultura, que también le encargan directamente desde el cabildo de la catedral, Santo Domingo, San Francisco, o bien sigue amueblando imágenes o sigue recibiendo encargos de imágenes para los pueblos del cinturón de Granada, como en este caso la Virgen de las Nieves Coronada de las Gavias del 1615, donde vemos exactamente los mismos parámetros y las mismas directrices que se marcaban desde el taller de Pablo de Rojas. Hago un paréntesis. Yo hice mi tesina sobre Manuel Roldán de la Plata, un escultor neobarroco del siglo XX, que curiosamente sigue esas mismas directrices. Sigue exactamente las mismas directrices de tallado o escultura en tallas de bulto redondo, con la utilización de o bien telas encoladas para conseguir esos volúmenes dentro de las imágenes y sobre todo la recuperación, en este caso de Manuel Roldán de la Plata en pleno siglo XX, de ese tipo de policromía. O sea, recuperan ese tipo de policromía que era más propio de finales del XVI y de principios del XVII que del propio siglo XX, donde ya se podría haber dado cualquier tipo de solución a las imágenes. Pero, sin embargo, Bernabé de Gaviria va a seguir en la constante de esa línea del taller de Pablo de Rojas. San Juan de las Gavias, perdonad por la fotografía, sobre todo el San Juan, y el San Sebastián de la Catedral. Fijaros, las mismas
constante. En este caso no hay policromía, no hay talla de bulto redondo, pero sí vemos elementos que son constantes. La utilización de la inclinación de la rodilla, de una de las rodillas hacia adelante. Compensación de peso dentro de la imagen. Bueno, nos vamos a centrar un poco en la figura en la imagen del Nazareno de Motril. Como decía, un documento del Archivo de Protocolos Notariales de Granada, con algunos puntos a desarrollar, y ahora veremos el documento en sí. El 18 de mayo de 1616 se firma el contrato de hechura para la ejecución del Nazareno. Recibe 20 ducados nada más firmar, o a los pocos días de firmar recibe esos 20 ducados. Valía 65, o sea, perdonad porque no es son 20, 20 y 25 el último pago, son 65 ducados. En la ejecución y durante la ejecución recibe lo siguiente, los 20 ducados. Esos son, bueno, pues más o menos unas notas por más o menos guiarnos de cómo será el documento. Debía estar para el 20 de febrero, la primera semana de Cuaresma, y procesiona el 26 de marzo, el día que procesiona es el Jueves Santo del 26 de marzo de 1617. Por eso decía que actualmente estamos cumpliendo 400 años de la imagen del Nazareno de Motril. 400 años. Y ese es el archivo, ese es el documento en sí del Archivo Notarial de Granada. Fijaros cómo era la dialéctica que se utilizaba y el boato que se utilizaba en los documentos del 17. En la ciudad de Granada, a 8 de mayo de 1616 años, Bernabé Ruflo, vecino de la villa de Motril, mayordomo de la cofradía de la Vera Cruz de la dicha villa, otorgó cuesta convenido con Bernabé de Gaviria, escultor vecino de esta ciudad, en que porque se encarga de hacer un Cristo con la cruz a cuestas de 7 palmos de alto más la peana, dorado y grabado con la túnica morada. Dorado y grabado, o sea, no era con tela, seguía haciendo el mismo o la misma idea de lo que hemos estado viendo, talla en bulto redondo y dorado y grabado con la túnica morada, es decir, manteniendo las directrices que se estaban dando en aquel momento y desde el taller de Pablo de Rojas. Y dorado debajo todo y encima el grabado acabado en toda bondad y perfección. Lo ha de dar hecho y entregado en la dicha villa de Motril a costa del dicho Bernabé de Gaviria. Eso que era notario, ¿eh? Fijaros cómo escribía. Y eso que era notario. Se levantaba acta o se levantaba documento ante el notario para este tipo de contratos. Otra cosa que hemos perdido, como tradición, otra cosa que hemos perdido. Ya no se lo damos bueno, ahora sí lo están recuperando y desde unos años a esta parte la Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Granada sí está recuperando en cierta manera, algunos sí, otros no, los contratos de ejecución de obras de arte para las cofradías. Si no somos capaces tampoco de mantener nuestro legado a través ya no solo de un archivo propio de la hermandad, sino de un archivo de la institución que nos acoge, que la máxima institución que nos acoge es el Arzobispado de Granada. Si no tenemos esa relación directa con la Delegación de Cultura, la Delegación de Patrimonio, la Delegación de Patrimonio, luego no queramos tener dónde están los documentos, dónde está la historia, dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, hago esta recriminación como historiador, también os lo digo. O sea, recrimino sobre todo a todas las hermandades que toda esa historia muchas veces se pierde. Antes lo decíamos, en todos lados jueces Nava y en mi casa Caldero. ¿Cuántas cosas se van perdiendo por juntas de gobierno antiguas? ¿Cuántos documentos se van perdiendo por juntas de gobierno antiguas? No quiero meter el dedo en la llaga de nada, es simplemente la realidad de lo que tenemos en todas las Semanas Santas de todos los sitios. Pero si nosotros no cuidamos por nuestro patrimonio, no cuidamos por nuestro patrimonio documental, no va a cuidar nadie. No va a cuidar nadie.
Sigo. Es que tenía que hacer este paréntesis, no solo para eso, sino para poder ahora leer todo lo que viene para la primera semana de Cuaresma del año venidero de 617 años por precio de 75 ducados, que por la dicha razón se obligó el dicho Bernabé Ruflo de los dar e pagar al dicho Bernabé de Gaviria en esta manera: 10 ducados que recibió en mi presencia y testigos de que doy fe, y 20 ducados le dará para fin de agosto primero y otros 20 para fin de noviembre, y los 25 restantes le dará el día que la llevare o enviare la dicha figura a la dicha villa de Motril. Y el dicho Bernabé de Gaviria otorgó que aceptaba la dicha escritura y se obligaba a hacer la dicha figura, y a contento de cualquier maestro que para ello nombrare el dicho Bernabé Rublo, y hecha se la entregara en la dicha villa de Motril para el dicho plazo. Testigos Mateo Anguiano, albañil, y Gaspar Cosme, albañil, vecinos de Granada, que juraron ambos en forma de derecho conocer al dicho Bernabé Ruflo, y Sebastián de Morales, vecino de Granada. Todo firmado, bien signado dentro del documento. Fijaros qué cosa más sencilla. Pero lo que nos habla ese documento, de lo que nos habla de la manera, de los modos de proceder, de lo que valía una imagen, de la medida que podía tener una imagen, de cómo se cumplían los plazos de ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he traído para la hermandad una copia del documento. Vamos, simplemente para que lo tengáis. No sé si lo tenéis o no lo tenéis, pero bueno, creo que lo debéis de, no solo en sí solo la información ya es más que suficiente como para riqueza para tener dentro de ese archivo de la propia Veracruz. Y bueno, esto era el contrato de hechura, esto era todo lo que giraba, o prácticamente lo que giraba esta conferencia, y lo que giraba sobre todo el hecho de el nazareno para Motril. Termino con Bernabé de Gaviria muy rápidamente, porque estamos hablando de que es 1616-1617, él muere en el 22, una de las últimas obras que hace en la portada de la iglesia de Santiago de Granada, el servicio doméstico por la Gran Vía. En 1621 nombrado veedor para el arte sacro en Motril, pero dura muy poquito, es un año. Al año siguiente muere en la ciudad de Granada. Pero bueno, me interesaba sobre todo enmarcar lo que era el documento dentro de la cronología histórica de la producción artística de Bernabé de Gaviria, y bueno, y ver lo que también estaba en los últimos años de producción prácticamente, con lo cual lo encontramos no solo en la cresta de la ola, sino en una madurez de ejecución que a todo artista le viene cuando ya tienes toda esa práctica hecha de todos esos años anteriores, y sobre todo por esa visión que hemos visto desde su comienzo con 14 años en el taller de Pablo de Rojas. Yo, si queréis, abrimos un poco preguntas y tal. Yo sobre todo porque quiero con David, porque ahora decimos, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dónde puede encontrarse, si estamos hablando de que no se perdió en la guerra, no se perdió como patrimonio en la guerra civil. Ya había un cambio anterior, por lo que hemos comentado, en el siglo XIX, ya hubo un cambio, siglo XIX, finales del XVIII. Siglo XVIII ya hubo un cambio de ubicación de esa imagen. ¿Dónde está? Yo me gustaría abrir un poco el debate contigo, David. Te miro directamente a ti precisamente por eso, sobre todo por tu conocimiento de Motril más, del patrimonio de Motril. Pero tenemos que hacer el compromiso al señor concejal, si quiere, que inauguremos una sala de ese patrimonio perdido de la ciudad y podamos ponerlo en cuestión. Tú y yo hemos ido elaborando hipótesis
caben ciertas sospechas, pero no del todo. La hermandad en 1758 se desentiende absolutamente de la imagen del Nazareno. Ya está desentendida, de hecho. Pero muy probablemente porque el Nazareno, lo que hoy sigue siendo la cofradía del Nazareno de Motril, ya tiene uno. Y de alguna u otra manera, la Semana Santa de Motril estaba representada con el crucificado, que era la Veracruz, y con el Nazareno, que estaba en el acervo devocional de la Hermandad del Nazareno, ¿no? Muy hábil el año pasado, lo has referido tú antes, la Hermandad del Nazareno, con apropiarse del pasado de la historia de otra hermandad, en concreto la de Veracruz. Muy hábil, porque bueno, lo han recuperado, ¿no? Pero sigamos diciendo que es propiedad de esta hermandad de la Veracruz. De alguna manera se han centrado en la imagen del crucificado, pero había surgido algo fundamental, y es la figura de las madres nazarenas. Tenéis una diagonal perfecta que estaría hospitalico aquí a la espalda. Ahí tenéis el señor de Junes. Ya sabéis que a día de hoy todavía las madres nazarenas son las propietarias de la ermita del señor de Junes. Ellas, de alguna forma, no quieren hacerse monjas agustinas, ya que nacen como un beaterio, son unas beatas en torno a la devoción de Jesús Nazareno. El obispado granadino les obligó a tomar una regla, una orden, en este caso fue la Agustina Recoleta. Todavía siguen de alguna manera burlando las reglas, colocándose el escapulario nazareno sobre la túnica talada agustina, y preside en el retablo mayor un nazareno, evidentemente parecido al nazareno que estaba antes. Y un nazareno que cuando se funda el convento en 1717 no se podía hacer. ¿De talla completa? De talla completa, que no se podía hacer así, porque tiene todos los parámetros perfectos del Nazareno de la Basílica de la Angustia de Granada, del Nazareno de Pablo de Rojas, que tiene un pliego, sin la túnica, evidentemente, y que, sobrepasando el protobarroco de Pablo de Rojas, lo tuvo que haber hecho el primer barroco que existe, por lo menos en todo el Oriente Español, que se llama Bernabé de Gaviria. Son todo hipótesis, pero bueno, ya sabéis que los historiadores vivimos de lo que nosotros decimos de heurística, ¿no? Donde hay una laguna ir completando con hipótesis más o menos sensatas. La sensatez me lleva a pensar que la Hermandad del Nazar de la Veracruz de Motril otorgó en definitiva al recién creado beaterio, que hoy es el Monasterio de la Visitación de Agustín Recoleta, a su nazareno titular. Y que hasta el desastroso acontecimiento de 1936, el nazareno de Bernabé de Gaviria estuvo en la calle de las Monjas, estuvo en el Monasterio de la Visitación recibiendo culto. Esto nos servía también para enlazar de alguna manera quién pudo ser el primitivo Cristo de la Veracruz. Está antes, evidentemente, que el nazareno, hasta tal punto que el Cristo de la Veracruz es el importante, no el nazareno. El nazareno viene después, lo comentaba antes. Sí, un complemento de pasión. No existía ninguna otra hermandad. Y el hecho fundamental que tenía que venir la figura que encontró el documento que dio a conocer todo esto, pero que además Manolo Pereira juega en la historia de Motril, creo que ya un papel fundamental. Es la primera obra conocida del arte, y la descubre, saca el documento él. Así que de alguna u otra manera celebramos 400 años, no de cuando se contrató, como el año pasado nos vendieron, ¿no? Sino de cuando estuvo realmente, de cuando se terminó de pagar, tuvo que costar la recupera ahora, ¿no? La barbaridad pagarle eso, ¿no? Y cuando terminó de costearse, procesionó por vez primera. De tal manera que Manolo juega el papel de darle a la historia de la ciudad su primer nombre de su primera obra de arte. Obviamente antes estaba ya la viendo en cabeza, pero todavía está en el limbo del anonimato y de la imposible filiación artística. La primera vez llega con esta. Estoy sensatamente convencido que el nazareno estuvo vivo, y sensatamente agradecido, aquí está el hermano mayor, que es miembro de la Junta de Gobierno y de la Hermandad en definitiva de Gran Poder, que sigue de alguna u otra forma viva la imagen de Bernabé de Gaviria cada madrugada del Jueves Santo, cuando lo ponía en la calle Vuestro Gran Poder. Domingo Sánchez Mesa hizo una fotocopia estética muy lograda de ese nazareno, sin la palomía, sin los estofados, pero sí
duda alguna, ahí lo tenéis a la perfección. Cosa que después reproducirá en el Nazareno de Loja, el propio Sánchez Mesa. Ahí sí es verdad que no había ningún Nazareno, el de Loja era un socarro fabulosísimo, no tiene nada que ver con el de Bernabé de Gaviria. Así que de alguna manera hemos cerrado un círculo precioso. Luego, fíjate, tú ves El Señor de Funes aunque sea esta representación casi... Pero es que te recuerda muchísimo lo que decíamos antes, esa rodilla adelantada, esa escultura de bulto redondo, la utilización de la policromía, o sea, la utilización de esa talla en la madera precisamente para crear el volumen de cintura hacia abajo. Es muy similar y es lo que estábamos comentando. El Nazareno de Huetorrega de Pablo de Rojas va muy en esa línea y yo creo que puede estar directamente relacionado, ¿no? Ya la historia, yo me pierdo en cuanto a todos los avatares de las hermandades, sobre todo en Motril, ¿no? De ser así la sospecha, acabamos de fusionar 3 hermandades en una. Un escultor que hasta no hace tanto era conocido, que hasta estos primeros años tuyos y los que después Gina Medina ha ido desarrollando eran muy desconocidos. Podemos estar con el Cristo que sirve de unión para la cruz, obviamente. El nazareno que de alguna u otra manera hereda la devoción, claro, y que encarga un nazareno porque ya lo tenía otra hermandad. Y ya en el siglo XX, ya a raíz del 85 con vuestra fundación, del 42 con la obra de Sancho Mesa, el gran poder. 3 hermandades bajo un mismo criterio y bajo una misma premisa. Y la primera obra conocida de arte en Motril, con 400 años cumpliéndose en 2017. Esto ya fue parte de tu labor de investigación, de tu desarrollo académico, pero de alguna u otra forma creo, porque además se te ha citado en infinidad de ocasiones, en infinidad de momentos, historiadores locales como Víctor López Fernández, creo que de alguna u otra manera, bueno, pues por lo menos bajo mi punto de vista, el enorme agradecimiento que fructificara esa investigación, porque de alguna manera creo que es el pilar primero y más importante de la historia cofrade. Este mismo documento. Bueno, son palabras de amistad, David. No, son palabras. No tenemos ningún otro con 400 años, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues nada, yo creo que cerramos el círculo como decía David, cerramos un poco el círculo, ¿no? de esa idea del nazareno en Motril y sobre todo tener la constancia documental, ¿no? Que es en definitiva lo que sí verdaderamente tapa esas lagunas del historiador. Sí nos sirve sobre todo para ir cerrando todo ese círculo y yo creo que, bueno, independientemente del documento en sí, estamos viendo que Bernabé de Gaviria, por toda la trayectoria que hizo, por la situación histórica en la que está, en la que ejecuta y sobre todo en la que hace toda su producción artística, es un artista y un escultor de primera fila dentro del panorama de Granada, no solo de Granada, sino estamos hablando de Andalucía oriental, porque serán tanto Pablo de Rojas, Bernabé de Gaviria y posteriormente también otros escultores que recogen el testigo de esa primera hornada de escultores protobarrocos o barrocos ya plenos, como es el caso de Bernabé de Gaviria, y nos traen prácticamente hasta nuestros días. Y para los que nos gusta la Semana Santa, reconocemos realmente todo ese hilo conductor del barroco como imágenes propias o como imágenes representativas de todos los preceptos que desde el Concilio de Trento nos estaban dando, ¿no? O sea que yo creo que puede ser, creo que de hecho el gran olvidado, lo comentaba al principio, el gran desconocido en cierta manera y bueno, nos queda mucho todavía o queda mucho por sacar de la historia de Bernabé de Gaviria, pero creo que, bueno, poquito a poco y granito a granito nos vamos conformando la montaña y el gran escultor que es Bernabé de Gaviria. Yo lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, gustosamente, si tenéis algún comentario, también gustosamente, y me reitero sobre todo en el agradecimiento de la Cofradía de la Veracruz, de Francisco Ruiz como concejal, la presencia que esté aquí, la presencia de las demás hermandades, el Consejo de Cofradía o Agrupación de Cofradías de Motril, por el apoyo que han dado a este ciclo de conferencias y por supuesto
el sentirme arropado en una charla como esta con vosotros es de agradecimiento. Nada, muchísimas gracias. ¿Cuál sería una diferencia? O sea, si yo tuviera una obra de Pablo y otra Es que de son muy continuadores, parten del mismo germen, tienen prácticamente, ya lo has visto. O sea, yo te estaba diciendo, te ponía el ejemplo, por ejemplo, tomando como ejemplo esta, ¿no? Quizás sea más, y ahora te lo pongo con el de Pablo de Rojas que habíamos visto anteriormente. Prácticamente son salidas de la misma gubia. Son salidas. Las diferencias pueden ser que quizás Bernabé de Gaviria lo que va a hacer es dulcificar en cierta manera más los rostros de las vírgenes en un momento dado. Lo dulcifica un poco más, el tema de los arcos de las cejas, ya son pequeños detalles que ya tienes. No te voy a decir que vayas con lupa, pero sí hay que fijarse bastante, ¿no? Pero quizás es la dulcificación de los rostros, principalmente, de las imágenes femeninas, ya sean santas o sea la propia representación de la Virgen en diferentes advocaciones. Y te podría marcar muy pocas. Es que es muy marcado. Pablo de Rojas es más marcado que Bernabé de Gaviria en cuanto a esas características, ¿no? Pero es que es prácticamente la misma raíz. Es muy similar. Es como, diríamos, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, de Diego de Mora y José de Mora? José de Mora dulcifica en cierta manera un poco los rostros. Diego de Mora es más, entenderme, y lo entrecomillo, es un poco más vasto en ejecución de gestos. Pues estaríamos ante eso, aunque sea de una misma raíz. La ejecución de Mora, de Diego, de José, es parte de una misma raíz. Aquí estaríamos hablando de lo mismo. Quizá en esos pequeños detalles, sobre todo la dulcificación de las imágenes, ciertos detalles en cuanto a la terminación de Pablo de Rojas de las cejas es un poco diferente a la terminación de los de Bernabé de Gaviria. Son detalles casi imperceptibles, pero bueno, pero sí hay, no es tampoco una exageración, pero sí hay pequeñas diferencias. Sí. Pero fíjate, lo hemos estado viendo durante toda la ejecución y la policromía, el modo también. Eso lo notas también. Como historiador del arte, yo te digo, lo notas. Notas la ejecución. Para mí, Bernabé de Gaviria es muy bueno, pero es que Pablo de Rojas es mejor. Para mí. En cuanto a. Lo notas. O sea, tú notas una imagen. No sabría decirte. No te diría. Pues yo lo veo así o yo lo veo así. Yo veo una imagen de Pablo de Rojas y de Bernabé de Gaviria y digo, esta es de Rojas. Ya el ojo que se te va acostumbrando y la ejecución, la mano, el punto, ¿no?, que le da. Quizás sea más redondo Pablo de Rojas que Bernabé de Gaviria, lo cual no le quita ningún mérito a Bernabé de Gaviria. Ojo, no le quita ninguno. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias al ponente, primero porque ha arrojado luz sobre una época de la Semana Santa de Motril que con ese corte, ese gran corte que hubo desde los inicios hasta la continuación, ya en el siglo XX, pues nos hace pensar que tenemos una Semana Santa moderna, nueva y que no tiene ningún valor. Aquí podemos demostrar que no tiene. Por esa razón, la primera razón de mi agradecimiento. Segundo, por venir y contribuir pues a este ciclo de formación de la Cofradía de la Veracruz, a la que sabéis que pertenezco también, aparte de concejal de Cultura. Entonces, pues bueno, con cosas como esta es como se hacen grandes las cofradías, como se hacen grandes la Semana Santa. Así que hoy especialmente me siento especialmente orgulloso de pertenecer a esta cofradía, porque actos así son los que hacen que las cofradías crezcan y que las cofradías se proyecten hacia los demás. Muchas
yo sí voy a hacer entrega, ya aprovecho, que como es el concejal, ya aprovecho, aunque sea tesorero de la hermandad, el texto de todo, y donde viene prácticamente todo el documento, y donde está el estudio primero que se hizo de la imagen del Nazareno. Muy bien, ¿Vale? pues estaremos encantados de acogerte cada vez que quieras venir. Y yo de venir. Tendremos los oídos abiertos a lo que nos quieras contar, que seguro será interesante y encontraremos algún contenido que nos pueda ayudar pues a seguir con lo que estamos haciendo. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Una gestora que hace entrega de un pequeño detalle para que recuerdes. Yo conozco a la presidenta de la Junta Rectora, la conozco yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.